Muy buenas, amados hermanos. Gracias a Dios que Él y solo Él permite este gran contenido para la plataforma usado por Dios del pastor Manuel Polanco. Hoy estoy aquí un poquito asustado, si me ven un poquito nervioso o sudando, es que estoy aquí donde yo estudié y he tenido la suerte de donde yo estudié, donde yo estuve nervioso, tomando un poquito de capacitación en estas áreas. Ahora vengo a entrevistar a quien fue mi profesor en este momento, donde yo estudié en esa misma locación. Ahora la vamos a entrevistar. Miren, señores, amados hermanos, si nosotros nos vamos al Éxodo, podríamos encontrarnos con un Moisés que él dijo que era tartamudo, y Dios le dijo que usara a Aarón como su interlocutor, como su intérprete. Pero hoy tenemos a alguien que, además de pastor, como Moisés era un pastor, también ella es comunicadora. O sea, ella hace los dos papeles, el de Moisés y el de Aarón, porque ella es comunicadora y muy buena. Yo aprendí mucho de ella porque yo era no tartamudo, yo era extremadamente gago, porque soy Manuel Polanco, de los Polanco Gago, y aprendí mucho de ella. Y hoy vengo a compartir, tal vez, o a probarme frente a ella, algo de lo que ella me enseñó. Le decía que Moisés era pastor, pero necesitaba un comunicador para él que comunicara, que fue Aarón. Sin embargo, ella es las dos partes. Ella es pastora, pero también es comunicadora. Con nosotros, la hermana Jessie Santiago. Pastora, Dios le bendiga. Amén, amado. Oye, qué bonito está esto aquí, sierva. Gracias. Además de tanta gracia que Dios le ha dado, dones, talentos, capacidades, herramientas, también ha bendecido y le ha traído los recursos. Aleluya. El Señor se ha glorificado realmente en nuestras vidas, ¿verdad? Y nos ha permitido tener esta congregación donde exaltamos y glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo y desearle bendiciones multiplicadas a ese público bello y precioso que sigue este espacio. De verdad que te felicito. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios. Te felicito una vez más. Dios es bueno, amado. me trajo detrás de los bastidores. Aquí delante, no sé cómo. Yo siempre estaba estudiando cursos de producción porque no quería estar delante. Pero Dios es así, dice la palabra de Dios, que el que se humilla será exaltado o ensalzado. Amén. Y el que se ensalza será humillado. Por eso es. Dios ha permitido esto, y Dios, que es soberano, toma a quien Él quiera para hacer lo que Él quiera, porque Él es soberano. Y en el momento que Él quiera. En el momento que Él quiera, como tomó a aquella sierva esclava que estaba donde la mano. Tal vez yo seré algo parecido, la gloria de Dios. Así es. Los planes del Señor son así, porque déjame decirte algo. Cuando yo estudié producción de televisión, Gloria a Dios. yo quería quedarme, y los planes eran eso, trabajar detrás de cámara. Tras bastidores. Sí, porque cuando yo vi la producción, yo me enamoré de la producción. ¿Fue antes de Luis Reyes eso? No, porque el Señor utilizó como instrumento a mi ex pastor, Luis Reyes. El obispo Luis Reyes, de la Asociación de Iglesias Jesucristo, Fuente de Amor, de la que yo pertenezco. Así es, y que yo duré 10 años, o sea, ahí fue que yo nací espiritualmente, realmente, y el Señor usó al pastor Luis Reyes para descubrir el talento que estaba escondido en mí y que yo no conocía. Y ya luego que el pastor me tiró al agua, sin yo saber nadar. Tuvo que aprender a nadar. Sin yo saber nadar, entonces ahí fue que decidí prepararme a nivel de locución, ¿verdad? En la Escuela Nacional de Locución, sí. Y luego estudié producción de televisión en Infotep. Pero que cuando vi todo el engranaje de la producción, yo me enamoré de eso. Y yo dije, no, delante de una cámara, mira, ni en sueños. Gloria a Dios. Pero los planes eran otros. Amén. Yo le decía al inicio que Moisés era pastor y necesitaba un comunicador, y Dios le puso a su lado a Aarón. Pero ella es pastora y comunicadora. Hoy ustedes van a aprender mucho de ella, además de que van a saber algunas cosas que ella no la dice ahí cuando está predicando, porque cuando uno predica ahí, es lo que Dios le dice que digan, uno habla de uno. Hoy vamos a iniciar preguntándole a ella algo que tú quieres que yo le pregunte, y espero llenar tus expectativas. ¿Dónde tú naces? Ok, aquí en Santo Domingo, y soy hija de padres que nacieron en el Cibao. O sea, esa parte a mí me agrada bastante, porque los cibaeños son buenos todos, tú sabes. Yo soy cibaeño. Ah, bueno. Pero no se ponga a pelear con nadie, que donde quiera hay gente buena y gente mala. Mire, y en esos tiempos de adolescencia, ¿con qué le gustaba jugar a usted? Bueno, me gustaba jugar
con muñecas. O sea, yo le decía En ese- papi, aún en esa edad de la adolescencia, yo jugaba con mis muñecas, con mi juego de cocina, me gustaba muchísimo. Ya en ese tiempo jugaba con calderitos de metal, ¿verdad? Y con anafito. Y así sucesivamente, y hacíamos unos inventos ahí de una sopa de tomate y una cosa. Gloria a Dios. Que cualquiera que se la comía iba para el médico. Ya lo sabe. Y en ese momento, en los momentos de su vida, de ese tiempo de la adolescencia y juventud, ¿recuerda de alguna travesurita que usted hizo que se arrepiente en este momento? Bueno, siendo adolescente, recuerdo, no sé, quizá no se podría ni llamar travesura. Yo no fui tan inquieta, ¿verdad? Porque quizá el Señor tuvo misericordia de mí, le tocó al otro hermano mío, al hermano mayor. Gloria a Dios. Así es, pero recuerdo que en una ocasión la casa estaba en construcción y yo comencé a rozar con los labios toda la pared. Y yo hacía... y fui de un extremo a otro, me pelé toda la boca. Aleluya. Pues fue encontrar su villano. Y otro día, entonces, tú sabes que cuando las neveras en aquellos tiempos se estaban comenzando a congelar, se pegaba así, tú ponías un dedo y se te pegaba. Pues curiosamente, señores, yo pegué la lengua. Ay, aleluya. Y yo me quedé con una tía mía cerca, estaba, y yo le decía, jeje, jeje, con la lengua pegada, y ella no me hacía caso porque entendía que era relajando. Aleluya. Y cuando se dio cuenta, entonces ahí mandó a buscar agua para despegarla porque no se podía pegar. Aleluya. Y travesuritas así. Porque sufrió. Así, me pelé la lengua. ¿Con quién usted se crió desde su nacimiento hasta la mayoría de edad, a los 18 años? Gracias a la misericordia de Dios con mis padres. Pero por eso es que usted tiene tantos valores, como de familia, de buena gente y todo eso. El Señor ha tenido misericordia que aunque mis padres no eran cristianos, sí vivía en mi casa una hermana de mi papá y ella creo que vino a los pies de Cristo desde adolescente y fue la que nos instruyó en los caminos del Señor, y una tía, o sea, una hermana de mi madre también, que vivió mucho tiempo en mi casa, ella, su esposo, sus hijos, todos eran cristianos y también nos instruyeron en la palabra. Qué bueno. O sea, el Señor tuvo misericordia en esa parte, porque aunque mis padres no eran cristianos, ellos no decían mala palabra ni nada de eso, y eran... Resúmame sus estudios. Mis estudios, desde mi niñez. No, los estudios especialmente, ya sabemos que bachiller, después profesional, los cursos técnicos, esa parte. Okay. Maestría, posgrado, no sé. Iniciamos entonces estudié mercadeo, en el 99 me gradué, no tomen nota, los cálculos, ¿verdad? No me sé. No, porque yo digo mi edad, T7. Sí. 23 años hace. T7, entonces ya que le pongan el número que quieran ahí. No, Pues, no se le nota que no pasa de 30 físicamente. Ay, santo, gloria a Dios, lo recibimos en el nombre de Jesús. Bueno, pues luego que estudié mercadeo, vine a los pies de Cristo. Déjeme esa parte, dígame la parte de currículum. Ajá, y ya en ese momento comienzo a capacitarme a nivel comunicacional. Ahí fue que usted hizo todos los cursos que hizo de Infotec, de producción, esos temas. ¿Cuáles fueron? Sí, pero después que me lanzaron, ahí fue que comencé a preparar. ¿Cuáles fueron los cursos que hizo? Bueno, estudié locución en la Escuela Nacional de Locución en el 2001. Luego estudié producción y conducción de televisión y cine en la Escuela Internacional de Arte Escénico. Luego pasé a Infotec a estudiar producción de televisión, duré aproximadamente 2 años. Luego estudié en el Instituto Bíblico Verbo Divino, de allá. Somos egresados los dos. Exactamente, de la Iglesia Jesucristo Fuente de Amor. Ahí duré aproximadamente 2 años y luego decidí estudiar teología. ¿Ok? En ese tiempo que estudié teología, éramos novios en el IN Central. Okay. Éramos novios cuando iniciamos a estudiar la licenciatura de teología. Luego nos casamos, seguimos estudiando
y hasta en la luna de miel estábamos estudiando. Gloria a Dios. Y luego entonces no me llegué a graduar porque tuve los 2 embarazos haciendo la licenciatura. Consecutivo. Así es. Y claro, hice varios cursos técnicos, hasta visitadora médico, masajista, o sea, yo hice muchísimos cursos. Su esposo está bendecido. La gloria del Amén. Señor. Y luego, recientemente soy estudiante de término de psicología clínica. No, pero usted no se para, usted no se detiene. Bueno, imagínate hasta que el Señor venga. Tú sabes que el Señor llamó siempre a personas ocupadas. Amén, gloria a Dios. Así es. ¿Cómo fue el proceso, el llamado para usted llegar a los pies de Cristo? Bueno, tú sabes que el Señor nos llama por amor y por dolor, o por dolor. En mi caso, Él me estuvo llamando por amor. O sea, primero le serví al Señor en mi adolescencia, ¿ok? En mi niñez. Y después tuve una pausa. Tuve una pausa porque le pedí permiso a una tía. Mira hasta dónde llegaba la ignorancia y maquinaciones del enemigo a la vez. Le pedí permiso a mi tía, que me instruyó en los caminos del Señor, cuando iba a cumplir 15 años, porque yo entendía que los cristianos no celebraban 15 años. Entonces yo le dije, mire, yo me voy a salir del evangelio hasta que me celebre mis 15 años y luego yo vuelvo. Y ella me dijo, ay, Jessy, no lo hagas. Ay, no, tú no vas a volver tan fácil. Y eso, bueno, pues así fue. O sea, duré como 10 años aproximadamente, pero con un pie adentro y otro afuera. En el sentido de que ni disfruté en el mundo, pero tampoco disfruté en la iglesia. Realmente no hacía casi la cosa del mundo, pero no estaba en la iglesia. Exactamente. O sea, era tibia. Tibia, o sea, estaba, pero yo me declaré que estaba apartada, Sí, pero, porque siempre fui muy sincera, aún desde niña siempre fui muy sincera. pero ¿cómo fue ese llamado real para llegar al pie de Cristo? Entonces, el Señor me llamó luego por dolor. ¿Cómo fue eso? Por dolor, o sea, estaba atravesando por unas situaciones emocionales muy fuertes. Mi papá y mi mamá se separaron, eso fue muy doloroso. Para mí tenía una relación sentimental también. En ese tiempo hubo una rotura y fue muy, muy traumático a tal nivel de que no deseaba ni siquiera la vida. No, hubo un momento en que yo hasta planifiqué todo de cómo iba a terminar con mi vida. Y eso, y ahí fue que el Señor me alcanzó. Yo duré mucho tiempo asistiendo a la iglesia. Los domingos me iba muchas veces aún en contra de mi voluntad, pero no tomaba la decisión. Porque eran tonterías las que me ataban al mundo. Y te la puedo mencionar. Un pantalón y un arete. Yo decía, ¿cómo? Porque yo venía del templo bíblico, Sí, sí, sí. usaban. Que son conservadores. Y los de afuera, los que no son cristianos, despectivamente le dicen RT. Ah, exactamente. Entonces yo tenía ese formato en mi mente. Yo decía, pero es que, ¿cómo yo voy a salir a la calle con una falda? O sea, es muy incómodo y eso, y sin prenda. Y eso me ataba al mundo. Hasta que un día fui a la iglesia, justamente Jesucristo, razón de vivir, y yo no sabía lo que significaba esperar en Dios. Yo no sabía, ese término yo no lo conocía. Y ese día escuché la canción de Jesús Adrián Romero. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón, confiado en ti, en Dios, en Dios. Así es, preciosa. Tú siempre has sido fiel. Me ha sostenido. Entonces el coro dice, y esperaré pacientemente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Así es. Y dice, esperaré en la tormenta. Por ahí va, seguimos. Que la idea no es promover a Jesús Adrián. Bueno, el caso es que justamente vino un predicador, ni idea tengo de quién fue, ese día, y tocó el tema justamente de lo que es esperar en Dios. Entonces, él hizo el llamado. Yo tenía tiempo pidiéndole al Señor que cuando yo viniera a sus pies, que sabía que iba a ser en cualquier momento, yo no quería que nadie me dijera, ¿tú quieres acercar al Señor Jesús? Sino que yo sintiera un impacto del poder del Espíritu Santo de Dios tan fuerte que pasara al frente. Y así mismo fue. Había 1000 y pico de personas en la iglesia, yo llena de vergüenza, ¿verdad? Timidez y demás, y sentada en una de las bancas de atrás, y yo sentí como un sprint
que me levantó. La rebotó hasta que adelante. Sí, pero desde que él comenzó a predicar, yo estaba llorando y llorando y llorando, o sea, porque Fue el toque del tenía el Espíritu Santo. corazón destrozado. Entonces el Espíritu Santo ahí comenzó a hacer la obra en mí. Cuando el mismo cuerpo y usted mismo se dio cuenta que ya nadie en esta tierra puede hacer nada, entonces vino Dios y restauró. Así es. Y entonces cuando me vine a dar cuenta ya estaba adelante. Yo no recuerdo las palabras que yo dije, yo no recuerdo nada, porque fue tan fuerte lo que ocurrió que no recuerdo. El caso es que cuando yo voy a mi casa, yo sentía como una vestimenta que me habían puesto como blanca. La armadura. Algo impresionante, o sea, y para mí, o sea, ya los pantalones, eso no era ningún obstáculo, las prendas. De hecho, yo duré como 4 o 5 años o más que yo no lo usaba y me sentía libre, ¿entiendes? Porque era una atadura que había y el Señor la había roto. Y bueno, desde ahí me mantengo en el primer amor. Se dan cuenta que Dios restaura. Ella estaba destrozada, ella estaba siendo muy procesada, Bastante. ella estaba depresiva, calculando a ver cómo ella iba a terminar con su vida por una rotura de una relación de ella y también de que sus padres habían tenido una rotura también de su matrimonio y ella no sabía qué iba a hacer. Pero el único que restaura tu corazón, tu vida, tu hogar, tu familia, Cristo Jesús. Amén. Y sobre lo que ella decía, y esperaré, me recordé, Dios me traía en este momento el Salmo 40, los 3 primeros versículos, que recitados dirían así: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, o sea que hizo un esfuerzo, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Luego puso cántico en mi boca, alabanza a nuestro Dios. Verán esto mucho, temerán y confiarán en Jehová. Eso fue lo que le sucedió a ella, que ella esperó en Cristo Jesús y Dios la restauró. Pero ella fue a la iglesia. Tú, amado hermano, tú, amada hermana, que fuiste cristiano y aunque no lo hayas sido nunca, si tiene un proceso, tu respuesta es Cristo Jesús. Hay una canción secular que tal vez algunos cristianos conservadores o RT ni siquiera la mencionarían, de José José, que dice: me pregunto lo que haré más tarde si me pierdo en la oscuridad, porque no tengo respuesta para contestar. ¿Hacia dónde debo dirigirme? ¿Hacia dónde debo caminar? Eso es después que te entierran. Dice, si me pierdo en la oscuridad, dice esa canción, se llama Confundido. Y el que está así como tú, confundido, solamente tiene que venir a los pies de Cristo, como le pasó a ella. Amén. Entonces, ¿cómo fue el proceso para usted llegar al pastorado? Bueno, el Señor, desde que yo vine a sus pies, ¿verdad?, comenzó un trato muy especial conmigo. O sea, yo me entregué por completo en cuerpo y alma, a tal punto que le dije: Señor, antes de yo volver atrás, yo hice un pacto delante del Señor y le decía: Señor, antes de yo volver atrás, arrodillada en el altar, allá en Frente de Amor, yo prefiero la muerte. ¿Prefiero que tú me lleves contigo? Sí, yo le dije: yo prefiero la muerte. El Señor se coge las palabras muy en serio. Entonces, Él me llamó, ¿verdad?, a trabajar en los medios, y en medio del proceso, pues, Él me fue dando el nombre del ministerio, ¿ok? Pero para ello ocurrió un accidente automovilístico el 28 de febrero del año 2005. Íbamos 9 personas. Ese día nací yo. El 28 de febrero. No me gustaba que me dijeran que yo nací 28. Yo decía que era el 27. Yo me imagino. Porque nos dicen que son locos. Pero después me di cuenta que todos los grandes invitores le llamaban locos y Cristo Jesús también le llamaban locos. Pues entonces, que me digan loco. Exacto. Bueno, pues el caso es que el Señor me dio el nombre del ministerio después de ese accidente, porque yo no quería aceptar la responsabilidad, asumir la responsabilidad de lo que era trabajar en los medios de comunicación, porque nunca yo pensé en pastorado, no, nada de eso. Entonces, el Señor permitió que ocurriera ese accidente, escapamos con vida por un milagro de Dios, después del vehículo dar varias vueltas y se iba por un precipicio y el Señor lo detuvo ahí utilizando una mata. Entonces, cuando ocurrió ese accidente, ahí fue que yo abrí los ojos y yo dije: ok, Señor, ya voy a
a iniciar con el ministerio, no de una iglesia, porque siempre yo sabía que yo... Con el programa. Exacto, yo siempre supe que no iba a ser la pastora de la iglesia, sino que el esposo iba a ser el pastor, aunque yo no quería pastor en mi camino, sino que nos formáramos juntos. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ocurre ese accidente, entonces el Señor me dio el nombre del programa, porque yo le decía, Señor, yo no quiero ponerle un nombre al programa que venga de Jessy Santiago, sino un nombre que nazca en el corazón de Dios. Y efectivamente, orando de rodillas, ahí fue que el Señor me trajo ese nombre de Razón de Vivir, y entonces me hizo un recorrido desde que yo estaba en el vientre de mi madre, para que tú veas cómo el Señor trabaja. Desde que yo estaba en el vientre de mi madre, cuando yo era una niña, que yo adoraba al Señor, que yo entendía, siendo una niña de 10 años, que mientras más salmos yo leía, más agradaba a Dios. Entendía y tocaba con un pandero, siendo una niña, y todo eso el Señor me lo presentó. Wow. Se me aguan los ojos pensando en ese momento tan lindo. ¿Y qué le dijo Dios en ese momento? Y entonces el Señor, después que me hizo ese recorrido, me dice al final, es que yo soy tu razón de vivir. Y entonces yo dije, wow, Señor, pero es que Razón de Vivir es un nombre muy genérico, va a ser difícil que lo podamos registrar en Industria y Comercio. Y yo decía, bueno, Señor, ok, tú me estás dando ese nombre. Yo voy a entender que fuiste tú el que me diste ese nombre y no que fueron emociones mías, si se puede registrar en Industria y Comercio. Cuando voy allá, tú sabes, el enemigo siempre poniendo zancadilla, me dice la joven, no, ese nombre no lo puede usar, porque hay un padre muy famoso que tiene un programa, que tiene más de 20 años con él, y si él lo tiene registrado, usted no lo puede registrar porque era muy parecido, pero yo no lo sabía. Entonces, efectivamente, cuando ella chequeó, duró un rato ahí chequeando, oh, qué casualidad, lo puede registrar. Y entonces ahí yo dije, Señor, gracias. Pensé en mi mente, porque fue el Señor que lo dio. Y entonces ahí ya inicio con el proyecto, ¿verdad?, de radio y televisión, porque yo quería que el Señor me diera a mi esposo para que me ayudara en la producción, y que yo solamente tuviera que presentar, pero los planes del Señor no eran eso. Y entonces ahí inicio con el ministerio y eso, y entonces el Señor en ese proceso me dio el nombre de la fundación, que era, le pusimos, o sea, el nombre de la fundación, Jesucristo Razón de Vivir, el nombre de la iglesia, que era Cristo Razón de Vivir, el de radio y de televisión, que ya estaba. Y entonces cuando me caso, entonces le pregunto a mi esposo, después que llega ese llamado, ¿verdad?, que el Señor le había hecho el llamado a él al pastorado, y entonces le pregunto que cómo registramos la iglesia, si Cristo Razón de Vivir, que era lo que el Señor me había dicho, o Jesucristo Razón de Vivir. Y él me dice, no, me gusta más Jesucristo Razón de Vivir. Y ahí fue que la registramos así. Y nosotros iniciamos fue en un discipulado, cerquita de aquí, y ya no cabíamos, ¿verdad? Entonces, luego mi esposo habló con el apóstol y le puso también una señal al Señor. Y el apóstol le dijo, no, que el Señor lo que quiere es expansión. Ya el Señor lo que quiere es que busquen un local. Y nosotros iniciamos en 44 metros, cerquita también de aquí, de Sánchez Quisqueya. Gloria a Dios. Así es. ¿Qué es lo que le asusta? ¿Qué me asusta? Bueno, pudiera decir que el Señor, cuando levante su pueblo, que yo no esté cerca de él. Eso me asusta, me atemoriza, y es mi oración diaria, porque no quiero actuar como Balaam. Yo quiero ver al Señor de cerca, amén, no de lejos. Si tu presencia conmigo no va. Así es. Vamos a una breve de comerciales. Vamos a hacerle unas recomendaciones, amados hermanos. Hay unos cuantos amigos que han escrito una literatura y me gustaría que ustedes la conozcan. Hace aproximadamente 37 años que Dios le habló al hermano Braulio Porte y le dijo todo lo que dice este libro. Te lo recomiendo. Y hace poco él escribió que se llama así: Dios aún sigue hablando. El otro es la cristianización nacional. Y hace poco su esposa también, Dios le reveló este otro libro, que se llama Eventos
que sucederán, que cerrarán la historia. Y por aquí tengo un chivito que se me cayó. Este es, te voy a recomendar el que va al Bajo Yuna. Allá está el Expreso Yuna. Y eso, quienes regentean eso son mi cuñado y mi hermana, que son los propietarios de ese transporte. Se llama Transporte Román. Si tú estás viajando por aquí, en 1 hora y algo llegan ellos al Bajo Yuna, por aquí por la Vía Nueva. Ellos tienen varios teléfonos para que tú los llames o que te comuniques con WhatsApp, por WhatsApp con ellos. Son 809-496-4202 y también 809-956-4202 también, y también 829-982, también 4202, y también 829-819-4202. Transporte Román, Expreso Bajo Yuna. Eso lo regentean ellos. Si nosotros vamos aquí a la Avenida Venezuela, número 79, está mi amiga, mi amada hermana, la pastora Scarlett, con G. Canela Ferretería. Ahí si tú vas a hacer una cotización, ellos te asesoran y te arman tu proyecto. Y como ellos tienen los mejores precios, pues tú le compras los materiales a ellos, y su esposo es ingeniero eléctrico. Si es un proyecto eléctrico específicamente, ellos mismos te lo ejecutan. Te dan el mejor presupuesto. También aquí en la avenida privada, casi aquí en la 27, está mi amiga de Jacqueline Coquetería. Esta chaqueta viene de allá, de Jacqueline Coquetería. Y también aquí en la misma calle Guacanagarí de Manganagua. Manganagua está entre Caunabo y Privada, y entre 27 y esta calle donde estamos nosotros transmitiendo, que estamos transmitiendo en este momento, en la iglesia Jesucristo, Razón de Vivir. Estamos en la calle Francisco Parra Ramírez o Atuey, entre Carmen Mendoza de Coniel y Dide Filló. Sigo en Manganagua. En Manganagua está entre 27 y Atuey, y entre Caunabo y Privada. Y dentro de ese sector tenemos allá la Ferretería Bali. Ferretería Bali está en la Guacanagarí, casi esquina Tamboril, entre Tamboril y Calle Higüey. Y esa es la ferretería que estos sectores del área, como Milloncito, Restauradores, Mirador Norte, Mirador Sur, Bellavista, San Jerónimo, Prado, Praditos y el mismo Manganagua compran allá porque es la que más barata vende. Ferretería Bali. Y en la misma calle Guacanagarí está Lavandería Espinal, aquí llegando en la esquina calle K, Lavandería Espinal. Esto fue en Jacqueline Coquetería y allá fue que me la pusieron bonito, entonces me lo lavaron después que lo usé. Lavandería Espinal. También en la misma Guacanagarí, entre Tamboril y Higüey, también está Elohim Pinturas, que también está en la privada y en otras partes del país. Y si tú sigues la Guacanagarí llegando a la privada, ahí está Lucimé Farmacéutica. Son de mis pastores Lourdes y su esposo Nelson. Ahí tú tienes y encuentras todo el material gatable que tú necesites para tu hospital, para tu clínica, todo. Los mejores precios, los mejores productos e insumos para tu hospital, para tu clínica. Y si tú vas a la segunda y esquina tercera, también de Manganagua, está Mañón Empanada. Mañón Empanada es un joven que desde su casa decidió emprender. Por eso este motivo es que emprenda. Él comenzó a hacer empanadas y jugos. Y en este momento, tú puedes llamar de cualquier parte del país para que te lleve todo lo que tú necesites para tu cafetería, inclusive el cachú, la mayonesa, la servilleta, todo, porque tiene una gran flotilla de vehículos para llevarte todo lo que tú necesites. Ahí está Mañón Empanadas. Los encuentran en todas las redes sociales. Venimos de nuevo aquí al estudio con la pastora Jessie Santiago, porque yo me emociono con los amigos que han emprendido y que además que son gente de Dios, para seguir motivando a la gente que vayan ahí, que tienen los mejores precios y los mejores productos. Venimos aquí al estudio con Jessie Santiago. Jessie. Después de los comerciales. Después de los comerciales, estamos aquí de nuevo. Jessie, ¿de qué forma, tú contaste algo, pero de qué forma tú has sido procesada, proceso que tú puedas contarle, resumirle, para que sean restaurados los que están ahí ministrados? Bueno, realmente el Señor me ha permitido pasar por diferentes procesos. Por ejemplo, duré muchos años esperando por mi esposo. Eso fue un proceso. ¿Pero y cómo fue eso? Porque están, pero mire.
Hasta los pastores se van a los ojos, hasta los pastores tienen que darse aquí para mirar para el otro lado. Si tú supieras que... Pero con tantos dones, talento, capacidad de herramienta y tanta gracia. No, si tú supieras que cuando yo veo una chica soltera, preparada, con todas esas características y muchas más de las que tú mencionas. Mira, te mira en el espejo. Igual que veo un chico, yo digo, no, definitivamente. O sea, muchas personas decían eso, pero ¿y cómo es posible que una muchacha así como tú, que esté soltera? Fue un proceso que yo entiendo que el Señor permitió para limar muchas áreas en mí y que luego pudiera tener... Fue puliendo ese diamante. Un matrimonio bajo la voluntad de Dios. Amén, definitivamente. Entonces, en ese tiempo, bueno, duré 10 años desde que vine a los pies de Cristo, ¿verdad? Hasta el tiempo en que me casé, porque hay gente que me dice, ¿y por qué 10 años? Calculando desde ahí, ¿verdad? Esperando por mi esposo. Siguió la canción Esperar en ti, también Salmo 40. Así es. Los primeros versículos. Pacientemente esperé en Jehová. Amén. Y Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Cuando se inclina, que hizo un esfuerzo. Exactamente. Porque nos y ama. Escuchó mi clamor. Salmo 41. Así es. Y yo le oraba al Señor porque el tema es que yo, como había tenido ese encuentro con Cristo tan especial, yo no quería fallarle a Dios, ni siquiera con mis pensamientos. Ni siquiera con tus deseos. Ni siquiera. Entonces yo le decía, sí, por supuesto que se acercaron a mí algunos chicos, me atraían bastante. Pero, y eso, muchísimo. Y yo con la necesidad de un compañero, ¿verdad? Pero cuando le oraba al Señor, ese no es. En silencio. Aleluya. El silencio. Yo creo que los 400 ¿Y cómo años, fue entonces? ¿Y cómo fue eso que Dios te confirmó al esposo? Porque ahora ellos están intrigados ahora con saber cómo fue que te lo confirmó. Sencillo. ¿Cómo fue? Gedeón me quedó pequeño. ¿Cómo fue que te pasó? Pero muy pequeño. Yo buscando señal y poniéndole señal al Señor y demás. No había wifi ni internet por ningún lado. No. Es que yo tenía pánico, terror y algo más de fallarle al Señor. ¿Y cómo fue entonces? Entonces, en el caso de Abraham y yo, ya me habían profetizado. Yo tenía en mi mente que el Señor me iba a dar un hombre indiecito, que con tales características. Que no era tan bonito como ese, porque yo soy un hombre feo, pero ese es un hombre de telenovela y de Hollywood. Ay, Dios mío, Padre. Bueno, lo que el Señor da, lo da bueno. Eso es. Pero ¿cómo fue esa nos da más confirmación? ¿Cómo fue la confirmación? Ahora te voy a decir, nos da más a ellos abundantemente que están intrigados de lo que pedimos. Oye, dicen la gente de la frente, mareo, me sigue mareando y ellos están esperando ahí que tú... No, mira, fue sencillo. Me habían profetizado. Yo recuerdo que hubo una profeta, precisamente de Elín, lamentablemente partió con el Señor hace unos años. Pero ella, yo recuerdo que me profetizó, mira, pero a mí me da un olor a bizcocho. Pero muchacha, el Señor, yo veo que te da un esposo alto, blanco, tiene el pelo así y tiene que decir, ok, no sé si es extranjero o es dominicano, no sé, pero veo que... Entonces yo dije, wow, Señor, sigue hablando. Entonces cuando dije un hombre blanco, yo dije, ya se cayó el Señor, ya dejó de hablar. Había mucho moreno atrás. Había mucho feo como yo, con cabello malo y moreno. No, y qué sé yo, porque yo no era de que como que tenía ese prototipo, pero pensaba como que iba a ser así. Y que iba a ser un productor de televisión, como tú comprenderás. Oh. Sí, porque yo dije, el Señor me va a traer un respiro, yo voy a descansar, yo solamente un compañero idóneo. Claro, yo voy a presentar y él es que se va a encargar de hacer la producción, así como tú lo hiciste ahora, tranquilo. Bueno, pero no eran los planes del Señor. Y le doy gracias a Dios que no me dio un productor de televisión, de verdad que sí. Entonces, ¿qué pasa? Le voy a decir por qué luego, para que no se me vayan a sentir mal los productores. Entonces, ¿qué pasa? Ella me dio esa profecía, varias personas me dieron profecía y eso, y yo lo conocí, el Señor había tratado conmigo que me retirara en un monte por 2 semanas, y que cuando yo comenzara a escribir el libro que Él me había dicho que escribiera, Él me iba a dar mi esposo. Pero hacían como 4 años, 5, y yo dije, bueno, sí, yo me voy a retirar en cualquier momento y lo voy a escribir. Y el Señor me puso un ultimátum, que me retirara con Él, para que comenzara a escribir el libro. Y bueno, yo
rápidamente organicé todo. Había una campaña justamente del pastor Braulio Portes de 1 millón de almas para Cristo. Amén. Era la primera. Y él estaba participando en ese grupo, ¿verdad? Era el único que no era pastor. Ella dice Braulio Portes, el que escribió este libro. Exacto, exactamente. Ese libro que está ahí y este libro también. Y el propietario de Renuevo y el pastor de la Iglesia de Cristiana Ascensión Nacional, y también quien dirige en este país el movimiento citadino. Exacto. El caso es que me invitaron a participar de esa campaña, pero ya mi corazón lo que estaba era en irme a retirar con el Señor. O sea, desesperada por eso. Amén. Entonces fui a la campaña, a la emisora, escuché la promoción del hermano que me invitó, que fue José Núñez, el productor de eventos, y pastor y adorador, José Núñez. Él me invitó a la campaña a que fuera a motivar a la gente a participar. Y como ya él me había dicho en otras ocasiones que él participara en otras actividades, pero me llamaba a última hora y yo, manito, es que mira, tengo otro compromiso. Dímelo con tiempo para agendar. Sí, entonces me dijo, Jessy, tú tienes mucho aceite. Y yo, ay, Dios mío, eso no es cierto. Pues me vi en la obligación de ir para no escuchar esa palabra. Y escuchaba la promoción, Abraham casado pero soltero. Abraham casado pero soltero, que era quien es hoy mi esposo. Y yo dije, usted tiene que ser un viejito chonchón, barrigón, que tal y que soltero, que sí o qué. Y no, y toda esa publicidad. Y toda esa publicidad que le están dando. Y bueno, yo fue para cumplir. Y cuando ahí lo conozco, no me llamó mucho la atención, realmente. O no me llamó la atención porque yo lo que estaba era enfocada en irme de retiro con el Señor. Bueno, pues el caso es que le di tarjeta ahí a todos. Y cuando me fui al retiro, entonces el Señor hizo ahí una rotura en algo que había hace muchos años atrás, que estaba en una atadura muy fuerte, y entonces ahí el Señor la rompió. No le voy a dar muchos detalles por razón de tiempo y además porque yo tengo una conferencia para solteros que habla justamente de esperar en Dios, ¿verdad? Y ahí yo narro con más detalles. Y el Señor ahí me presentó yo caminando de la mano con una criatura. Y yo dije, pero Señor, ¿qué significa esto? Bueno, pues cuando terminó el retiro, recibo una llamada para que participara de la campaña, pero en televisión, en el Canal 9, en el programa de Corporán en ese tiempo. Sábado de Corporán. Ajá, exactamente. Entonces yo... ok, está bien, pero yo no quería televisión, yo no quería nada, yo lo que quería era seguir con el Señor, porque fue una experiencia tan linda. Pero el Señor, o sea, yo duré 3 días llorando, porque el Señor me preguntó, ya finalizando el retiro, y tú me has preguntado cuál es mi voluntad. Y yo me sentí que yo no era cristiana, yo sentí que yo no era nada delante del Señor. Yo me sentí tan mal que yo duré 3 días llorando. Sí, después que dormía me levantaba y era llorando de lo mal que me sentía. Y ahí fue que el Señor trajo una limpieza, una purificación y eso. Y entonces ahí lo vi otra vez a él, en el programa de televisión. Ahí él se me acercó y eso, hermana, nos encontramos, así, ok, ahí comenzamos a hablar. Y bueno, ahí y sucedió como yo le había pedido al Señor. Yo le dije, mira, Padre, perdóname la comparación que te voy a hacer. Pero yo te pido que cuando llegue mi esposo, que yo siento un impacto del poder del Espíritu Santo, así como sintieron la criatura de Elizabeth y María. Cuando esas dos criaturas, ¿verdad? Cuando se juntaron esas dos mujeres, perdóname, pero así que yo quiero que tú me confirmes. Y así fue. O sea, yo sentí como esa atracción, ¿entiendes? Cuando... ¿Estaba en televisión? Sí, exacto. En televisión, que ya fue la segunda vez que me ¿Y él se dio cuenta? No, porque él fue el que lo demostró más. Okay. Eso fue un chipazo, candela de lado de los dos lados. Sí, porque yo andaba con una hermana, hoy en día es pastora, y ella era la encargada del ministerio de oración, de Razón de Vivir. Entonces ella me dice, mira, Jessy, tú le caíste bien a ese bicho. Muchacha, cállate, date tranquila. Y bueno, entonces ya ahí, como él tenía mi teléfono, luego me llamó. Déjalo así, que yo no tiene que saber todos los tiempos, tampoco. No está bien. Mira,
Esta historia es bien larga y podríamos hacer una segunda y una tercera. Pero esta entrevista no podemos llevarla tanto tiempo para que los amables amigos que nos están viendo y hermanos No se desesperen. no se desesperen y puedan disfrutarla completa. Vamos a hacerte una pregunta que siempre no debe quedarse nunca. ¿Cómo te gustaría ser recordada? Como una mujer conforme al corazón de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Así. Después de esa pregunta, amado hermano, si yo le hago más preguntas, significa que no aprendí de ella y que no me deje guiar de Dios para llevar una entrevista conforme a la expectativa de Dios. Tal vez no llene la tuya, pero la de Dios sí. Solamente yo tengo ya para decirle a ella algo que yo sé que ustedes lo necesitan, y es que le diga a los amables amigos que nos están viendo y los amados hermanos, para llegar a donde tú has llegado, llegar tras batidores, frente a un micrófono, frente a las cámaras, y ser pastor o pastora y hacerlo bien. ¿Qué deben hacer ellos? Te dejo con eso, y también antes de eso yo les digo a ellos, este fue otro contenido de Usado por Dios con el pastor Manuel Polanco. Lo encuentra en todas las redes sociales, especialmente en YouTube. Así me llamo, Usado por Dios, pastor Manuel Polanco. Ella te va a dar unas recomendaciones y despide el programa. Que el mismo Dios te siga bendiciendo. Amén, amén. Bueno, de antemano muchísimas gracias por la invitación, y hay un versículo de las Escrituras que yo hice mío desde que supe que existía en la palabra, y se encuentra en Josué. Si tú te das cuenta, en Josué capítulo 1 del 6 al 9, el Señor le dice a este joven valiente, y 3 veces le dice que se esfuerce y sea valiente. En el segundo llamado le dice esfuérzate y sé muy valiente. Y en Josué 1:9 le dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Gloria a Dios. Yo era bastante temerosa, o sea, no solo de Dios, sino de trabajar en los medios, de exponer la palabra de Dios, pero me esforcé. ¿Cómo? Preparándome y humillándome delante del Todopoderoso, pidiéndole que tenga misericordia de mí, porque Él conocía el anhelo de mi corazón, de hablar de su inmensa y poderosa palabra. Asimismo, yo te motivo a ti, a que te esfuerces, que seas muy valiente, porque grandes cosas tenemos aún que hacer antes de que se produzca el regreso inminente de nuestro amado Señor Jesucristo. Bendiciones multiplicadas, mis amados.